Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acudir a este acto de presentación del informe La política farmacéutica en 2020. Un documento en el que realizamos un repaso de la actualidad de la política farmacéutica del pasado ejercicio y que de forma recurrente publicamos cada año desde Diario Farma. Para hacerlo posible, hemos contado con el apoyo de IQVIA y Vida Pharma, patrocinadores del informe, a quienes desde esta presentación agradezco su colaboración. En esta ocasión, como no podía ser de otro modo, la pandemia ha marcado gran parte de la actividad política del año, si no todo. Pero no hemos querido dejar de poner el foco en otras cuestiones que también han ocurrido en 2020 y que marcarán parte del devenir de la política farmacéutica futura. El documento que hoy presentamos cuenta con la colaboración de un total de 21 expertos del sector que analizan diferentes aspectos ocurridos durante el pasado año, desde la visión que se tiene acerca del segundo Spending Review de la AIREF, al papel de los pacientes en los comités de evaluación, el de los farmacéuticos en salud pública, la telefarmacia, la estrategia digital del Sistema Nacional de Salud o la visión política sobre la reconstrucción del sistema sanitario tras la pandemia. La COVID-19, como es lógico, se trata en numerosos artículos desde diferentes perspectivas. Este informe, que espero que sea de interés para todos ustedes, se remitirá a los asistentes a este acto una vez finalice y estará a disposición de todos los lectores de Diario Farma próximamente. Para profundizar en algunos de los aspectos abordados a lo largo del informe, hemos invitado a 4 de los autores para comentar algunas cuestiones de interés. Se trata de Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, Amos. Bueno, estás muteado ahora. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias. José Luis Fernández, director general de IQVIA España. Buenas tardes a todos. Un placer. Buenas tardes. Y Antonio Mingorance, vicepresidente de Vida Pharma y presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, quiero agradecer a los 4 su disposición para acompañarnos en este acto y a lo largo de los siguientes minutos vamos a establecer un breve coloquio sobre estos asuntos de interés de los cuales ellos son expertos y al final del cual las personas que nos acompañan como público podrán realizar también preguntas. Para ello deberán utilizar la utilidad de levantar la mano de Zoom, aunque también pueden enviar su pregunta por el chat de la aplicación. Y yo mismo iré o bien dándoles paso o leyendo la pregunta si se ha dirigido al chat. Aunque sé que es muy difícil porque cada pregunta que os voy a realizar podría dar para una ponencia de muchos minutos, os pido a todos, por favor, un poco de concreción en las respuestas para no demorar demasiado el evento. José Luis, pues si te parece, empezamos contigo. Quería ver si nos puedes comentar las claves generales del comportamiento del mercado farmacéutico durante el pasado año y la influencia que ha tenido, como no, la pandemia. Pues, perfecto, vamos allá. Influencia muy significativa, diría yo, pero más que a total del nivel del mercado, ha sido en dinámicas subyacentes en el mercado y cómo ha afectado a distintos segmentos del mismo. Yo destacaría 3 claves principalmente. La primera es que la pandemia alteró el flujo de pacientes a través del sistema sanitario. La interacción médico-paciente disminuyó mucho. Y esto ha hecho decrecer algunas de las categorías de medicamentos que dependen bastante de esa relación médico-paciente. Pues, por ejemplo, curiosamente, las vacunas decrecieron un 12%. Disminuyó realmente esa parte del mercado que nosotros llamamos dinámico y que básicamente está ligada al diagnóstico de nuevos pacientes. Y en esto solo un dato. De marzo a junio de 2020 hubo 1 millón menos de altas hospitalarias en esos 4 meses. La segunda clave, yo diría que las medidas de prevención implantadas pues hicieron disminuir mucho la incidencia de algunas enfermedades, sobre todo, lo sabemos todos, las respiratorias. Y entonces han mostrado tendencias negativas en el mercado las categorías de productos que están ligadas a patologías del aparato respiratorio, un 10% decrecieron. Pero también curiosamente, bueno, no curiosamente, también los antibióticos, un 23% menos, ¿no? que en 2019. Sin embargo, otras categorías pues tuvieron viento de cola, ¿no? Pues por ejemplo, analgésicos, mascarillas, geles, guantes,
por supuesto. En cuanto a la tercera clave que me gustaría destacar, cambio en los hábitos de los consumidores. Por resumir, hemos ido menos a la farmacia, un 15% menos, pero cuando hemos ido hemos gastado más en la farmacia, un 19% más. También el consumidor, sobre todo ligado a productos que no son de receta, comenzó a explorar más el canal online, siendo consciente, como es, que se pierde algo fundamental y algo tan importante como es la recomendación y experiencia del farmacéutico. Así que con todo esto y a visión de globo, el mercado farmacéutico, el hospitalario siguió creciendo sobre todo por el tema innovación, especialmente en oncología, pero el mercado farmacéutico de calle decreció en unidades un 3% y solo creció en euros por el efecto de mascarillas y geles. Y los productos sin receta cayeron un 2% y solo crecieron por el tema de mascarillas, geles y guantes. Así que, como ves, dinámicas subyacentes muy dispares en la categoría de distintas categorías de medicamentos, pero que es importante conocerlas para entender el comportamiento del mercado en su totalidad. Gracias, José Luis. Amos, ha sido curioso lo que ha comentado Jesús Luis de que las vacunas han caído un 12% durante este año. A lo largo de los últimos años, las vacunas no han tenido tal vez el protagonismo que han merecido o que debían merecer, pero ahora con la COVID se van a convertir en los grandes protagonistas de la lucha contra la pandemia. ¿Qué aspectos crees que se deberían cambiar a partir de ahora para que las vacunas mantengan esa importancia social y sanitaria que nunca debieron perder? Bueno, yo creo que no solo es que se haya perdido en lo que es la venta en farmacia, la venta libre de vacunas, sino que también se ha bajado considerablemente la cobertura en lo que es el sector público por todos los condicionantes que han venido acompañando la pandemia, las dificultades de llevar a acceder directamente al centro de vacunación, ya sea por miedo de los usuarios o en algunos casos por recomendación de los propios profesionales, pues ha hecho que las coberturas vacunales objetivas que tenemos hayan disminuido algo, ¿no? Es decir, que eso hay que sumarle a las cifras que nos comentaba el compañero. Pero como siempre, las vacunas vienen al rescate y en este contexto de una situación tremenda de riesgo grave de salud pública, el único instrumento que se vislumbra como capaz de modular el impacto de la pandemia son nuevamente las vacunas. Unas vacunas que se han hecho en un tiempo récord, y esto no es un demérito, esto es un mérito del conocimiento, esto es un mérito del esfuerzo y del talento que se ha puesto sobre la mesa para poder tener las vacunas lo antes posible. ¿Y qué tiene que cambiar? Pues yo creo que van a cambiar bastantes cosas. En tanto en cuanto ya, por ejemplo, ha habido un cambio cualitativo importante en lo que es la vacunación frente a la gripe este año. La vacunación antigripal de este año en nuestro país ha tenido unas cifras récord de cobertura, unas cifras récord. Yo creo que el mensaje que se intentó trasladar a la ciudadanía de que en un contexto de pandemia, con una situación complicada que estaba dando lugar a un pool de ingresos hospitalarios, de ingresos en UCI, de fallecimientos importante, que estaba tensionando en exceso al sistema sanitario, la posibilidad de que a este escenario se le sumara los ingresos, complicaciones, ingresos en UCI y fallecimientos con los que habitualmente convivimos en una temporada de gripe, llegó a la ciudadanía, y esto hizo que junto a las medidas de defensa física que tenemos frente al COVID, mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera, este año las coberturas de vacunación antigripal han sido poderosas, muy poderosas. Yo creo que lo que tenemos que posibilitar es que hagamos ver a la ciudadanía que los procesos transmisibles están ahí, los procesos transmisibles van a seguir existiendo, vamos a convivir con pandemias futuras, no sé cuándo ni cómo, pero vamos a tener pandemias futuras, y en este sentido siempre reforzar el instrumento que aparece como gran valedor en la lucha contra este proceso. Es el único que puede modular este tipo de procesos, que son las vacunas. Yo creo que va a haber un antes y un después en el sentido de que se asuma con una mayor confianza las bondades que tiene la vacuna como un instrumento clave para modificar el sentido salud de nuestra población. Elena, ¿cómo valoras la utilización que se ha realizado por parte del Sistema Nacional de Salud de equipamientos como son las farmacias a lo largo de la pandemia? ¿Crees que se podría haber utilizado de una forma más intensiva
a estos establecimientos para obtener un mejor resultado sanitario y además ayudar a descongestionar el sistema sanitario que ha estado cerca, si no ya sobrepasado por agotamiento y colapso. Estás muteada. Estás muteada. Ahora. José María y compañeros, esta pregunta no es nada fácil de responder y me voy a explicar. Por un lado, tenemos la estrategia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde ante la excepcionalidad de la situación sanitaria nos ha hecho adoptar unas medidas excepcionales, como fue la Orden 442-2020, que fue impulsada por la Dirección General de Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia con carácter excepcional, como todos sabéis. Además, hemos llevado a cabo medidas de simplificación administrativa por parte de la Inspección Sanitaria que respecto a la oficina de farmacia tenemos mucho que decir, como sabéis, porque está dentro de muchas de mis competencias. Y hemos podido facilitar durante la pandemia la continuidad del servicio prestado por las oficinas de farmacia. ¿Qué ha pasado aquí y por qué entiendo que esta pregunta tiene un doble rasero, José María? La Inspección Sanitaria el 4 de noviembre solicitó por escrito a la Agencia Española del Medicamento la venta y dispensación de los test de antígenos en oficinas de farmacia, que es un tema que está en toda la prensa y en televisiones, como todos vosotros y todos los que nos acompañan en esta tarde lo habéis podido escuchar y ver en televisiones y en radios. Quien ha impulsado los test masivos en oficinas de farmacia desde el primer momento fue la Consejería de Sanidad a través de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid confía y cree que realizando los test masivos, y se comprueba y se ha comprobado, dado los datos que hemos tenido hasta ahora, que no han sido mejores debido a que se ha metido la cepa británica en la Comunidad de Madrid a través del aeropuerto de Barajas, fuimos nosotros los que consideramos que el papel del farmacéutico era fundamental para descongestionar los centros de salud que en un momento de pandemia se vieron sobrepasados, como todos, ¿no? Entonces, apostamos por los farmacéuticos y el farmacéutico siempre se ha mostrado partidario de ayudar de forma totalmente altruista a la Consejería de Sanidad para ayudar al ciudadano. Pero, lamentablemente, en este tema nos hemos encontrado desde el 4 de noviembre, vuelvo a insistir, que es cuando firmo la carta a la Agencia de Medicamento, con la oposición del Ministerio de Sanidad. Ellos consideran que pues, esta idea que nosotros tenemos no era factible, pero bueno, al final quien la sigue la consigue, es una máxima en mi vida que me han enseñado mis padres desde bien pequeña. Seguimos insistiendo no solo a la agencia española, sino que luego fuimos a Europa, escribimos a Europa solicitándoles amparo para poder distribuir todos los test de antígenos a todos los ciudadanos que quisieran acercarse a su oficina más próxima y poder comprarlo. Y Europa nos abre la puerta y nos dice que efectivamente esta estrategia de los test masivos nos acompañan y están de acuerdo con ella, pero teníamos que tener el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Entonces nos ponemos en contacto a través de por carta también con el Ministro de Sanidad en esos momentos, que era Salvador Illa, y nos dice que bueno, pues la venta no, pero que si hacíamos un protocolo bueno desde la consejería en el cual llevásemos los test de antígenos, que para mí es fundamental este papel del farmacéutico en Madrid, y te doy respuesta, si hemos utilizado mucho a los farmacéuticos y toda su infraestructura, te digo, sí, ellos han dado todo lo que han podido y más, la Consejería de Sanidad todo lo que han podido y más, pero a veces nos hemos encontrado no solo con la posición férrea del Ministerio de Sanidad, sino pues con otros sectores colectivos sanitarios que han interpretado nuestra propuesta como un caso de intrusismo, como todos sabéis, ¿no? Como es el caso de realización de test a demanda. Creo que las estrategias de lucha contra el COVID sí puede y debe darse a la oficina de farmacia un papel más relevante, ya que forman parte del sistema y llegan donde la atención primaria muchas veces no llega. Nosotros seguimos trabajando en ello. En la última medida que hemos tomado, aprovechando las 2.800 oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid, es el reparto de 2 mascarillas gratuitas, FFP2,
que siempre hemos apostado por ellas desde el primer minuto. Como sabéis, en el mes de marzo ya regalamos 2 y ahora otras 2 a los mayores de 65 años en la Comunidad de Madrid. Te iba a tener que cortar, aunque lo que estás contando es muy interesante, pero el poco espacio de tiempo que tenemos nos obliga a ser más rápidos. Antonio, ha puesto algunos ejemplos Elena sobre cómo se ha actuado en Madrid, pero en general, ¿cómo valoras la contribución de la distribución, por un lado, pero también de la farmacia en la lucha contra la pandemia? ¿Y en qué aspectos crees que se ha notado la excelente cadena que tenemos en nuestro país? Bueno, pues si volvemos la vista atrás, cuando en marzo del año pasado se decretó el estado de alarma y vivimos el primer confinamiento, las farmacias fueron los únicos establecimientos sanitarios que permanecieron abiertos, exceptuando hospitales. Y eso es algo que no podemos obviar, eso es un hecho incuestionable. Tanto la farmacia como la distribución farmacéutica, que en este caso que pertenece a la farmacia, puesto que en nuestro caso los propietarios de la distribución de VidaPharma son los farmacéuticos, demostraron durante toda la pandemia el valor del modelo farmacéutico que tenemos en España, puesto que mientras que la pandemia golpeaba al país brutalmente, la distribución farmacéutica y la farmacia, por ende, pues hicieron y garantizaron que siguiese llegando con normalidad una de las principales armas terapéuticas que tenemos, en este caso que es el medicamento, y la farmacia es el encargado de la prestación farmacéutica junto con la distribución. También tengo que decir que desde VidaPharma, desde la distribución, me imagino que desde otras distribuidoras igual, se tuvo que adaptar en tiempo récord a una situación que era inédita en aquel momento. Hubo que implementar medidas orientadas a garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo de todos los que estaban trabajando, todos los empleados, y además para que no hubiese incidencia en el suministro, pues casi más de las 10.000 farmacias que VidaPharma suministra en España. También quiero decir que en VidaPharma instauramos la figura del rastreador interno, lo que nos permitió pues, detectar cualquier brote que pudiese haber en toda la empresa, en toda la situación, y ayudar a la farmacia a identificar a los posibles contagios. Cosa que permitió que en nuestro sector, en el sector de la distribución y de la farmacia, pues la verdad que la incidencia, a pesar de la exposición que ha habido, pues ha sido mínima. También dijimos que dispusimos un protocolo de seguridad para todos los compañeros, todas las salidas de ruta y toda la recepción de mercancía. En definitiva, creo que el valor de la farmacia ha quedado demostrado, aparte de todas estas cosas, como ha dicho Elena anteriormente, del valor que puede tener la farmacia, pero creo que ha sido demostrado que el modelo farmacéutico y de prestación farmacéutica que hay en nuestro país ha actuado de forma impecable. En eso, además, de hecho, no ha habido ninguna queja por parte de los ciudadanos. Gracias, Antonio. Recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer preguntas en unos minutos y que pueden utilizar la opción de levantar la mano de la aplicación de Zoom o utilizar el chat. Os voy a pedir, por favor, que seáis todavía más telegráficos de lo que habéis sido hasta ahora, porque nos quedan algunas preguntas, así las podemos hacer y también damos paso a las preguntas, que bueno, de momento no hay nadie con la mano levantada. José Luis, has comentado algunos aspectos sobre cambios de comportamiento en el uso de medicamentos a lo largo de la pandemia. ¿Qué más nos puedes contar de eso? Y si consideras que eso puede tener algún efecto sobre la asistencia sanitaria que puedan haber recibido los pacientes a lo largo de este tiempo. Y si veis, vosotros ya observáis que eso está normalizándose actualmente. Pues sí, estamos, como decía antes, observando que aquellas terapias donde el diagnóstico y tratamiento del paciente está muy basado en la interacción médico-paciente, pues se han visto perjudicadas. Ejemplos concretos: salud de la mujer, urología, ya lo decía antes, vacunas no COVID, el paciente va menos al médico y no se trata de manera adecuada, y con las implicaciones que eso puede tener a futuro. Otro área, fíjate, en este caso no ha sido unas disminuciones, sino un aumento del consumo de terapias para el sistema nervioso central, que pueden sugerir que una de las resacas de la pandemia, como algunos ya vislumbraban, es un aumento de las patologías relacionadas con la salud mental. Yo, en cualquier caso, lo decía antes, creo que la cola de pacientes no COVID es la principal alteración de la atención sanitaria habitual de los pacientes, a la que te referías. Hay evidencias directas, lo he mencionado antes, en tema de altas hospitalarias, pero, por ejemplo, os doy otro dato: 40% de reducción en diagnósticos de tumor de mama.
pues preocupa especialmente que un área tan importante como la oncología, donde el retraso en el diagnóstico agrava el pronóstico del paciente, pues sea así, pero es que ha sido así. A ver, yo también diría más ejemplos, y lo acaba de mencionar Antonio antes. En lo peor de la pandemia cambió el circuito de dispensación de fármacos de algunos pacientes hospitalarios. En áreas como SIDA o como biológicos para el sistema autoinmune ha habido una doble dispensación a pacientes externos, medida muy eficaz si el paciente cumple con tiene un elevado cumplimiento terapéutico. Y para este tipo de pacientes, pues bueno, se aumentó la seguridad, ya que no tuvieron que ir al hospital más frecuentemente. A la farmacia hospitalaria le generó eficiencias. En los momentos peores de la crisis, el sistema de distribución farmacéutica, tenemos aquí un representante fantástico, Antonio Mingorance, pues se adaptó en días, sin fisuras, a la distribución de fármacos hospitalarios hasta el paciente final. Chapó por ellos, ¿no? Yo creo que, en resumen, la pandemia ha obligado a hacer cosas distintas que antes no hacíamos y a acelerar tendencias que ya existían antes de la pandemia. Y siempre y cuando el sistema sanitario realmente se beneficie de ellas y su implantación no sea por una imposición de urgencia, sino que sea algo racional y que beneficie la eficiencia del sistema, pues bienvenida sea, ¿no? Vale. Elena, también muy breve, si es posible. Tu artículo en el informe va sobre la ley de farmacia que vais a impulsar en Madrid en esta legislatura. ¿Nos puedes dar 2 flashes de esta ley? ¿Qué es lo que esperáis y cuándo se podrá en marcha su tramitación? Sí, como bien dijiste al principio, no quiero mostrar todas mis cartas para que la gente tenga la revista y vea todas y cada una de las novedades que tenemos prevista, pero bueno, la ley de farmacia va a tener una segunda oportunidad. Es un compromiso de legislatura que tenemos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. He creado ya un grupo de trabajo en el mes de octubre del año pasado. ¿Qué pasó? Que durante 4 meses pudimos elaborar un borrador, pero la pandemia nos ha hecho estar en niveles asistenciales y hemos tenido que parar un poco lo que era el trabajo diario del borrador. Ya os adelanto que va a ser una ley que espero tener la unanimidad de todos. Es un texto, de lo que tenemos escrito de momento, muy dinámico, una norma sencilla, coherente y manejable y accesible a los ciudadanos, que es a los que van. Vamos a dar un papel muy importante a la oficina de farmacia, vamos a flexibilizar los horarios, que es una demanda histórica y sobre todo, y lo más importante, este texto tiene como objetivo adaptarse a los numerosos cambios sociales, económicos y sociales ocurridos desde el año 1998. Quiero dar un titular. Durante la pandemia, con esta orden que impulsé de la dispensación a domicilio, estamos viendo el posible encaje que puede tener en momentos excepcionales, además de otras novedades como las secciones de nutrición y dietética, etcétera, etcétera. Entonces, os va a gustar mucho, es un compromiso y yo me comprometo a que antes de terminar la legislatura la vamos a tener y bueno, ya hemos hecho la primera ronda de contactos para que lo sepáis todos vosotros, donde los agentes implicados nos han dado todas sus sugerencias, las hemos apuntado y ahora estamos estudiando su encaje jurídico dentro de la Consejería de Sanidad. Vale. Amos, has comentado en tu primera intervención algunos de los retos y de los logros que se han alcanzado con el desarrollo de las vacunas, pero queda uno que no es menor, que es la producción de más de 15.000 millones de dosis y su administración. ¿Cómo valoras todo este reto que los productores y al final todo el sistema sanitario tiene que realizar en relación con las vacunas? Estás muteado. Lo valoro como una escenografía más de la alta complejidad que tiene la campaña de vacunación que se está desarrollando frente a la COVID-19. Hay que ser consciente que estamos en una situación absolutamente especial, donde se va a tratar de hacer algo insólito que nunca se ha hecho, vacunar al mayor número posible de personas
en el menor plazo de tiempo posible. Y esto con una estrategia que en ocasiones hace que no venga el usuario al centro sanitario, sino que el centro sanitario se tenga que desplazar a donde vive el usuario, donde reside el usuario, lo cual enlentece también más los tiempos de vacunación. Y además empleando algunas vacunas que nos llegan en unos ritmos que todavía no están perfectamente solidificados en tanto en cuanto a su continuidad, a su flujo, y además algunas de ellas, lógicamente, tienen unas características que hacen muy difícil su gestión en lo que es una política vacunal. La temperatura de conservación, por ejemplo, de Pfizer, muy extrema, 70-80 grados centígrados, y una vida media fuera de esta temperatura de congelación muy breve, hace muy difícil el gestionar esa vacuna, así como la de Moderna, 20 grados bajo cero, a la hora de implementar una política vacunal. Aún así, yo creo que hay que quitarse el sombrero ante el papel que ha desempeñado el sistema sanitario, que ha demostrado un músculo tremendamente poderoso, que ha hecho posible que se hayan puesto prácticamente todas las vacunas que han ido llegando, y que hoy, en estos momentos, el número de personas vacunadas en alguna comunidad autónoma, como la mía, la de Canarias, ya supera el de número de infectados. Es decir, esto es indicativo del pulso que tiene el músculo sanitario. Ahora, para seguir desarrollando ese músculo, para poderlo seguir activando, necesitamos el estímulo. Y el estímulo son las vacunas. Esperemos que no haya problema, que nos lleguen en condiciones. Todo parece indicar que en marzo se normalizará el suministro, y además que posiblemente en marzo o en abril se incorporen nuevas vacunas como la de Janssen, la de Johnson & Johnson, y esto indudablemente abre un horizonte mucho más potente. Ya se ve la luz al final del túnel, como se dice mucho, pero a mí me gusta añadir siempre, pero cuidado, que ese túnel tiene muchos kilómetros de recorrido y no podemos bajar la guardia en ninguno de esos kilómetros. Y hay que seguir manteniendo las normas y las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Porque si no lo hacemos así, porque si no guardamos y trabajamos como hay que trabajar, corremos el riesgo de que esa luz que se ve al final del túnel sea la de un expreso que viene de frente, choque con nosotros y nos haga descarrilar. Así que calma, paciencia y prudencia. Buen consejo. Antonio, ¿crees que el papel de la farmacia y de la distribución saldrá fortalecido de cara a los demás agentes de la cadena, pero especialmente respecto a la administración y los pacientes tras la pandemia? Bueno, la farmacia y por ende Vidafarma pusimos al servicio de las autoridades e instituciones para colaborar de manera altruista en todo lo posible. De esta forma facilitamos, en colaboración con todos los compañeros de la farmacia hospitalaria, la entrega de los medicamentos hospitalarios a través de la farmacia a los pacientes para evitar desplazamientos y riesgos innecesarios de estos a los hospitales. También colaboramos con la administración en el control, por ejemplo, y la entrega de medicamentos críticos, como eran para otros grupos de la hidroxicloroquina. Lo hicimos en Andalucía. Hemos colaborado con las autoridades autonómicas para suministrar las mascarillas gratuitas que se han dispensado a los ciudadanos para facilitar el desarrollo en todas las campañas de prevención del coronavirus, como acaba de comentar antes Elena. Y evidentemente, con la llegada de la vacuna, tengo que decir que desde Vidafarma pusimos toda nuestra capacidad logística al servicio de las autoridades de forma altruista para su distribución y ayudando a que las vacunas lleguen a cada uno de los rincones donde necesitan. Para ello pusimos toda la maquinaria y todos los amplios conocimientos que teníamos en el mundo de la distribución y poder prestar servicio a los ciudadanos con todos los retos que esto nos suponía, como es el caso de la vacuna de Pfizer, muy compleja la manipulación de la misma. Tuvimos congeladores, ultracongeladores de menos 80 grados que los pusimos, los compramos, los pusimos a disposición de la autoridad sanitaria, y hemos llegado y estamos haciendo la logística de las vacunas tanto de Pfizer como de Moderna y ahora de AstraZeneca, que puedo decir que llevamos a la trazabilidad no solo de la caja de vacunas, sino del vial de 5 unidades. En todo momento sabemos la ruta logística que ha seguido, la cadena de frío, cómo se ha cumplido, y todo esto lo estamos haciendo en colaboración con la inspección, en el caso de Andalucía, con el servicio de inspección de la Junta de Andalucía, donde estamos supervisando todos los procesos para que no haya ningún problema, puesto que, bueno, pues lo hacemos bien, pero lo que no queremos dar a ningún malentendido, puesto que esto es un tema muy complicado. La logística de la vacuna de Pfizer ha supuesto un nuevo reto, pero que creo que hemos desarrollado perfectamente. En Extremadura también hacemos la logística compartida de las vacunas y nos hemos puesto a disposición de todas las administraciones sanitarias en España.
Quiero decir también que desde la farmacia, los farmacéuticos, bueno, pues hemos colaborado y hemos ofrecido para estar en todos los planes de vacunación que pueda haber, tanto en el Consejo como también en ayudar a la vacunación. Nuestra obligación es ponernos a disposición de la autoridad sanitaria y, como bien ha dicho Elena, la directora de Farmacia de Madrid, pues bueno, la autoridad sanitaria es la que debe de decidir si usa los medios que tienen o que tenemos. Yo creo que estamos en momentos excepcionales y hay que tomar medidas excepcionales. Entonces tenemos un valor que tiene España, que es su modelo de prestación farmacéutica con 22.000 puntos en toda España, que en cualquier momento está disponible para los ciudadanos y para la sociedad española, que a la que nos debemos. Vale. Tenemos algunas preguntas, por lo cual os voy a pedir 3-4 minutos que podamos alargar el acto, a lo mejor 5. Juan Carlos Serra, mira, te la hago a ti, Antonio. Juan Carlos Serra pregunta que si la mayoría de los profesionales estamos de acuerdo en que tenemos que aprovechar mejor a las 22.000 farmacias, ¿por qué no se salvan los recelos de alguna otra profesión sanitaria y vamos de la mano por el bien del usuario? No sé Bueno, si es sencilla. yo creo que lo primero, los recelos habría que preguntárselo a esas personas que tienen recelos, no a mí, ¿no? Nosotros no tenemos ningún recelo de ningún tipo de profesional. Nosotros somos profesionales sanitarios, como reconoce la ley de profesiones sanitarias, junto con los médicos, somos los primeros profesionales sanitarios de primera altura. Y no vamos a entrar nosotros en disquisiciones con nadie. Nosotros estamos aquí. Puede haber corporativismo, puede haber lo que sea, pero yo creo que no estamos en tiempos de corporativismo, sino que estamos en tiempos de sumar todos para entre todos sacar esto adelante. Y ya después, cuando esto pase, si queremos, nos sentamos y hablamos de los corporativismos y de la pared amarilla, de la roja y de la verde. Pero ahora lo que tenemos es que salvar entre todos esta situación que tiene nuestra sociedad y todos los ciudadanos españoles. Y es lo que debemos hacer, y dejarnos de historia y cuentos de Harlem. Elena, una pregunta muy rápida de Marta Gallego. Dice, se oye en la prensa que puede haber novedades en cuanto al visado, perdón que se me ha ido, en cuanto al visado de medicamentos y visados que se han automatizado durante la crisis. ¿Ha valorado extender esta medida? La respuesta es sí. Estamos trabajando desde hace un año y pico en el visado por autocontrol en la Comunidad de Madrid, dado que la pandemia es una pesadilla para todos, pero también nos ha permitido ver cuáles son las medidas que pueden funcionar en el futuro. Y el visado por autocontrol, que tomé esa iniciativa en el mes de marzo y la he seguido prorrogando para que nadie le falte su medicación y no tengan que acudir a las oficinas de farmacia, a los centros de salud, y que directamente tengan visado directamente su tarjeta, su medicación, sobre todo los pacientes crónicos, que sepáis que estoy trabajando en ello firmemente y espero daros una primicia entre junio y finales de año, porque estamos en pruebas para ver si estos medicamentos podemos seguirlos, ya no es prorrogarlos, sino dejarlos visados por autocontrol. Vale, tenemos una pregunta, hay algunas más, pero es que ya estamos fuera de tiempo. Sobre salud mental, José Luis, te la dirijo a ti. Vale. ¿Creen que puede tratarse de un repunte puntual lo que está sucediendo o que esta mayor incidencia de trastornos relacionados con la salud mental pueden perdurar en el tiempo? Pues desde mi punto de vista perdurará en el tiempo, pero no solo porque haya mayor incidencia por el tema COVID, sino porque el sistema nervioso central y los trastornos mentales tienen necesidades no satisfechas. 40% de la población mundial afectada por un trastorno del sistema nervioso central. Alzheimer, 10 millones y medio de pacientes en Europa. Yo creo que además la menor mortalidad de las enfermedades del sistema nervioso central da como resultado un mayor impacto a largo plazo en la calidad de vida y esto, con el rápido crecimiento de la población mayor, pues representa una elevada carga de trabajo, una elevada carga para los sistemas de salud. Así que, y además, otro dato, el sistema nervioso central es la segunda área terapéutica en número de productos en I+D, solamente después de oncología. Oncología primera, SNC segundo. Así que yo creo que es un tema que no es solo coyuntural por el tema COVID, es una oportunidad mayor ahora que antes por epidemiología, por evolución tecnológica
Y cuando menciono evolución tecnológica me refiero a genómica, a biomarcadores digitales, a innovación en ensayos clínicos, a que los nuevos targets no solo son productos, sino también terapia celular, biomarcadores, etcétera. O sea que yo creo que hay buenas perspectivas para SNC. Vale, pues os voy a pedir a los cuatro una última respuesta, ya como despedida también. Para vosotros, ¿qué tendencias, si podéis dar dos titulares, vamos, medio tuit, sobre las tendencias en política farmacéutica, las cuestiones clave que han ocurrido durante el pasado año, según desde cada uno desde vuestra perspectiva? Amos, si te parece, empezamos por ti. Pues mire, yo creo que fundamentalmente lo que más me gustaría es entender la farmacia como un elemento clave en la estructura del sistema sanitario. Yo quiero recordar ahora una experiencia que se desarrolló en Canarias, no sé si también en alguna otra comunidad autónoma, en el contexto del confinamiento. En el contexto del confinamiento hubo un incremento considerable de lo que son malos tratos, de maltrato hacia la mujer, de violencia de género, y la farmacia desempeñó un papel clave en la intervención frente a esas situaciones que no podían ser denunciadas por la situación de confinamiento. Cuando la mujer maltratada acudía a una farmacia, había unas claves con el farmacéutico que posibilitaba que el mismo farmacéutico diera la información a la comisaría y se solucionara el problema de... Y yo creo que ese es el papel, que eso es un elemento clave en el funcionamiento hacia el bienestar de la salud. Era medio tuit. Te has escrito el hilo completo. Antonio. Sí. Bueno, la pandemia está claro que ha servido para abrir nuevas vías de colaboración entre las administraciones y la profesión farmacéutica. La experiencia acumulada a la pandemia ni debe ni puede quedarse en el olvido. El farmacéutico se debe de incorporar como un sanitario más al sistema de salud en todas las estrategias de salud. Además, con la que se avecina, yo creo que ningún Estado, ninguna sociedad se puede permitir tener un valor y no utilizarlo y desaprovecharlo. No van a venir tiempos para desaprovechar todos los recursos que tengamos. Entre todos tenemos que optimizarlos y ser todos útiles. Por parte de la farmacia estamos dispuestos y yo estoy seguro que por parte de las autoridades sanitarias, yo siempre he dicho, en la administración siempre hay un escalón donde llega la sensatez. Seguro que encontrarán la forma de utilizar ese valor que es de todos los españoles, es de nuestra sociedad, no de los farmacéuticos, que es nuestra farmacia. José Luis. Pues hemos visto en el 2020, y yo creo que vamos a seguir viendo por unos años, un entorno más difícil para el acceso a la innovación por parte de los pacientes, acceso a la innovación terapéutica. Y además es la innovación terapéutica que viene, es tecnológicamente más compleja y por tanto más cara. Entonces esperamos mayores obstáculos de financiación y reembolso debido a la crisis económica, y en este contexto yo creo que es perfectamente lógico y lícito que las autoridades pidan mayores requisitos de evidencia del valor de las terapias, que sean más exigentes con eso, y no solo en el momento de la aprobación del medicamento y su financiación, sino a lo largo de todo el ciclo de vida, lo cual también es una oportunidad muy importante para los investigadores. ¿Y Elena? Esta pandemia ha puesto de manifiesto aspectos que se han podido mejorar y la voluntad por parte de todos, tanto ciudadanos como autoridades sanitarias, como oficinas de farmacia, para asumirlas, para quedarse en el futuro. Y tenemos que aprender de esta experiencia. Bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que era casi imposible hacer un acto de presentación así en 30 minutos, lo hemos hecho en 38, os pido disculpas, pero creo que ha merecido la pena por escuchar los análisis tan interesantes que habéis realizado, tanto o más como el propio informe que hoy presentamos, y que espero que sea del agrado de todos los lectores. En unos minutos lo enviaremos, o a lo largo de la tarde lo enviaremos a todas las personas que estaban inscritas para esta actividad, y como he dicho también estará disponible para los usuarios y los lectores de Diario Farma mañana o pasado como muy tarde. Nada más, agradeceros el tiempo que nos habéis destinado, y que la lectura del informe sea agradable para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Encantado,